El sistema codificado del cerebro. El fundamento de los conflictos biológicos. Cuando se habla de conflictos biológicos, hay que definir qué es la sustancia de tales conflictos biológicos. Sobre el sistema ontogenético de los tumores aquí encontrarán cuáles son los fundamentos filogenéticos de estos conflictos biológicos. Dado que hablamos de un conflicto biológico, suponemos naturalmente que estos conflictos no son solo conflictos que tienen que ver con el hombre, sino también con los animales, es decir, conflictos biológicos. Estos conflictos, que evidentemente deberían estar bien definidos desde el punto de vista biológico, o que deberían seguir una cierta regularidad, en el cerebro del individuo tienen que tener algún principio que posibilita tal sistema de comportamiento en caso de conflicto. Es eso que yo llamo sistema codificado del cerebro. Podríamos también hablar, al contrario que de comportamiento codificado, de suma de modelos comportamentales. En sustancia, todos estos conceptos expresan el hecho de que el hombre y el animal viven según un modelo de comportamiento o un programa etológico típico para cada especie individual. Poco importa la expresión que se utilice. Importa, por el contrario, que tales conceptos no se conviertan en nuevos dogmas. Estos conceptos existen desde que existe la historia de la evolución del hombre y de los animales, no desde Darwin. Además, independientemente de su formulación, no me pertenecen, sino que son un bien común. Mío es solo el conocimiento del hecho de que a este sistema codificado le corresponde un determinado comportamiento biológico en caso de conflicto. Esto sí que es un concepto nuevo. Existe ya toda una serie de experimentos y toda una serie de resultados, pero hasta ahora no se había tenido la capacidad de clasificarlos, es más, en parte se han interpretado equivocadamente. Por ejemplo, hace algunos años algunos científicos norteamericanos llevaron a cabo una investigación supuestamente muy seria que levantó gran expectación. El aldeide de ácido fórmico, un gas incoloro, de fuerte olor, soluble en alcohol y en agua, al que si se añade metanol para impedir la polimerización es notable como solución acuosa de formol, pues bien, habría producido cáncer en las ratas. Normalmente las ratas se mantienen alejadas del formol que se emplea en una dilución normal para desinfectar las salas de operaciones porque ese olor les molesta muchísimo. Estos buenos investigadores se habían aprovechado de esta aversión y habían preparado el formol en una concentración 1000 veces superior, para echarles varias veces al día, esta sustancia tan concentrada en el morro. Los pobres animales sufrían diariamente una recaída de DHS causada por los investigadores. Tras varios meses, al final de la prueba, los ratones fueron liberados, poco a poco y se examinó su morro en el microscopio. Los primeros ratones asesinados tenían, solo, una úlcera de la mucosa nasal. Los ratones a los que se les permitió vivir todavía un poco tras el experimento y que entraron en una fase PCL, con rellenado de la úlcera por multiplicación celular, tenían un cáncer de la mucosa nasal. Pregunto, ¿es que podría haber sido de otro modo? Y dado que según la concepción del mundo de nuestra ciencia oficial y según la opinión de nuestras grandes religiones los animales no pueden tener ni alma ni psique y naturalmente no pueden tampoco experimentar un conflicto biológico, solo quedaba una conclusión posible: el aldeide de ácido fórmico causa cáncer. Un resultado fruto de la estupidez. Es el momento de preguntarnos, en cuántas investigaciones similares, el resultado es X sustancia causa cáncer, o en realidad, es el riguroso estrés al que están sometidos los animales de pruebas en laboratorios. Realizando el mismo experimento con una sustancia apestosa concentrada, también cualquier persona habría sufrido un carcinoma de la mucosa nasal. Pero hoy en día los investigadores de este tipo, puramente intelectuales, son ajenos incluso a la sola idea de estas reflexiones. Según el Dr. Hammer, cuando se atormenta a un animal durante semanas o meses en el mismo punto, repitiendo diariamente la misma tortura provocando una nueva recaída del DHS, se causa siempre un cáncer en el animal. A los comportamientos codificados del hombre y del animal se contraponen los comportamientos biológicos en caso de conflicto. Quizás no se contrapongan, en realidad, sino que se integran como variantes posibles en el sistema de los códigos normales. Seguidamente veremos que, por ejemplo, en el ciervo, la úlcera de la íntima de las coronarias es la única posibilidad para sobrevivir 2 o 3 años más hasta que un joven ciervo lo eche definitivamente del territorio. Nosotros, que nos llamamos hombres civilizados de los tiempos modernos, percibimos en general un comportamiento desviado en el cotejo de la enfermedad, que se considera simplemente un enemigo o un mal, un castigo de Dios. Todo esto son proyecciones superadas, de una imagen del mundo bastante primitiva en la que la enfermedad es algo malo, innatural, donde los animales no tienen alma, solo son productores de carne y piel, donde se puede destruir la tierra a placer. El comportamiento codificado es parecido para los hombres y los otros mamíferos, pero cada raza tiene su propio código de comportamiento. Todo esto constituye un sistema cósmico armonioso en el que cada especie al final se encuentra de alguna manera en relación con las otras especies. El hecho de que un animal no constituya un peligro en las relaciones de otro es un ejemplo de esto. Un gato no escaparía jamás si se encontrase con una vaca o un elefante, sin embargo, huye inmediatamente si ve de lejos un perro. Así cada raza animal, y también cada raza humana ha aprendido a construir durante millones de años su propio comportamiento codificado con el que puede o podría vivir en su reserva ecológica.
Un patito es capaz de nadar desde el primer día de vida sin necesidad de tener que aprenderlo, mientras que las otras cosas las tiene que aprender de la madre. Un ciervo, por ejemplo, se comportará siempre de acuerdo a su código cerebral en relación al territorio, defendiéndolo, incluso aunque no haya visto jamás otro ciervo. Simplemente obedece a su código interno. Y así es para muchísimas cosas que también los hombres haríamos intuitivamente del modo correcto, como sonámbulos, en base al código originario de nuestro cerebro, si no nos hubiésemos desnaturalizado con la denominada civilización. Las mujeres, durante millones de años, han llevado a cabo sin problemas una tarea fundamental tan importante como es la de dar a luz un niño. La madre siempre ha sabido cómo tenía que parir su hijo, es decir, en la posición acurrucada, que es la más fácil fisiológicamente, y también sabía que tenía que quitar el cordón umbilical y poner al neonato en su pecho tras haberlo limpiado. Por el contrario, si se mira el modo actual de nacer, en el que se desprecian todas las reglas primitivas de la naturaleza con estudiada ignorancia, hasta llegar a provocar las contracciones o incluso a practicar la denominada cesárea, nos deberíamos preguntar, ¿cómo nos tenemos por inteligentes? Por suerte, en tiempos recientes las mujeres han reconquistado nuevamente el derecho a un parto natural a los médicos, en su mayoría hombres. También para crear los propios hijos los hombres tenemos que leer grandes libros o ir a la universidad para memorizar algún sistema puramente intelectual denominado pedagógico, que en su mayoría no funcionan en la práctica. Cualquier perra madre y cualquier gorriona madre lo hace mucho mejor sin universidad. Cierto es también que no hay ninguna raza animal sobre la Tierra a la que se pueda comparar la estupidez y la falta de respeto por el comportamiento codificado de la raza humana civilizada. Pero incluso cuando nos decidimos a no respetar el código de nuestro cerebro, en la práctica cada una de nuestras sensaciones, decisiones y acciones está impregnada de un modo determinante de este código de comportamiento. Y sin embargo las peores intervenciones para nuestra etología humana, como seguidamente mostraré, son las manipulaciones hormonales. A pesar de eso, cada DHS es una nueva prueba de la correlación precisa existente entre psique y conflicto, cerebro y foco de Hammer, órgano y cáncer. Jamás hay excepciones, excepto las sistemáticas, como en el caso de las personas zurdas. La regularidad de esta correlación y la suma de todas las correlaciones existentes entre todos los seres vivientes de la creación, por ejemplo, entre los hombres y sus bacterias, todo esto junto constituye la ley de la naturaleza. Cada transgresión es una especie de asesinato o suicidio. Solo los aprendices de brujo, a causa de su ignorancia, intentan algo así. La evolución de los procesos biológicos del cáncer comparados en el hombre y en el animal. Un animal no tiene nadie que lo ayude a reconocer el conflicto que está sufriendo y que le dé un consejo para evitar que se repita ese conflicto en el futuro. El animal normalmente tiene que soportar su conflicto hasta que éste se resuelva en realidad, o hasta que el animal muere por un conflicto no resuelto y el cáncer. Ya hemos visto que en la naturaleza la denominada enfermedad cancerosa no es un error, no se trata de una célula que ha perdido en control y se comporta como si hubiese enloquecido, sino de un suceso muy sensato que está contenido en el plan general de la naturaleza como momento indispensable. En el animal observamos, lo que en el hombre podemos solo intuir prudentemente, que la ayuda proveniente del exterior no previsto en la naturaleza, para superar un conflicto, no representa un añadido de cualidades para la raza, sino como mucho una ventaja cuantitativa, es decir, una disminución de calidad, más individuos pero menos fuertes. También sucede así para los hombres, cuando se consideran una raza. Pero si miramos a la naturaleza que todavía no está manipulada por los hombres, vemos que los animales tienen que resolver en la realidad concreta sus conflictos, que han sufrido con un DHS, y por lo tanto su cáncer. Los animales no pueden resolver, psicoterapéuticamente, la pérdida de uno o más cachorros o la pérdida de un territorio, sino que lo tienen que hacer de un modo real. Sin embargo, vemos que en los animales superiores hay algo parecido a un ritual para superar un conflicto. Pensemos solamente en los rituales fúnebres, que todos conocemos, de los elefantes, que son claramente un intento de disminuir o de resolver el conflicto de pérdida en los animales afectados o en toda la manada. ¿No hacemos lo mismo los humanos con nuestros funerales? Los elefantes se reúnen por todo el día alrededor del compañero muerto, al que primero han enterrado y cubierto de ramas y vegetación, para después velarlo. Prescindiendo de estas ayudas rituales, de los mamíferos más desarrollados, en general, los animales tienen que soportar solo su enfermedad cancerosa, que a menudo se supera como una prueba regular de verificación de la idoneidad en intervalos regulares, o de otro modo el individuo se descalifica. Por ejemplo, el viejo ciervo, cada año, tiene que presentarse para una prueba de idoneidad frente al ciervo joven, y cuando llega el momento en que ya no consigue pasar el examen, tiene que morir. Por lo tanto, en general, la terapia del conflicto biológico es la solución real del conflicto. Esta solución real puede consistir tanto en el restablecer la condición precedente como en una solución alternativa. Por lo tanto, por ejemplo, o el ciervo viejo reconquista su territorio o expulsa al ciervo joven del territorio. Una perra que haya perdido un cachorro, o consigue recuperar al pequeño de las garras del depredador, o se consuela con los otros cachorros, o se pone de nuevo en celo. Este último es el caso más frecuente. Durante el embarazo, en general, reina la tranquilidad, es decir,
no es posible ninguna actividad conflictiva, porque un embarazo, tras el primer tercio de la duración, transcurre en vagotonía y tras el parto de los nuevos cachorros se resuelve automáticamente. Dado que normalmente los animales, a diferencia de los humanos, viven según el ritmo natural, la pérdida de un cachorro, por ejemplo, ya está prevista como algo normal en esta programación natural e igualmente la solución de ese conflicto normal por medio del sucesivo embarazo. Por el contrario, no podemos olvidar que el comportamiento humano, fuertemente sujeto a las obligaciones que fueron impuestas por cualquier fundador de religión o reformador social, en realidad no tiene mucho que ver con la biología. Además, son poco frecuentes los innovadores sociales que se puedan considerar personas normales. Sustancialmente han sido una cruz para la humanidad. No se puede hablar de sabiduría si admitimos que la sabiduría fundamental conlleva el vivir lo más posible en armonía con el código preexistente en el cerebro y también con el de la psique o del alma. Para mí el más sabio sería aquel que nos hiciese entender a los hombres cómo se puede vivir en armonía con el código que la naturaleza nos ha dado, en lugar de realizar perversiones en guerras que eliminan la vida humana. Si consideramos que el hombre y el animal, el mamífero, sufren de un modo análogo los conflictos que provocan el cáncer, podemos decir que también el cáncer a nivel orgánico es igual o comparable. También el foco de Hammer en el cerebro del animal, en un punto correspondiente al del hombre, es igual o comparable. Pero si estos dos niveles son iguales o comparables, entonces hay un buen motivo para creer que también el nivel psíquico sea igual o por lo menos comparable. Cuando digo que un animal ha sufrido un conflicto, entiendo un conflicto biológico, y esta afirmación resulta en general aceptable. Si añado que el animal, igual que el hombre, no tiene apetito, no consigue dormir, está en simpaticotonía, también se acepta, pero si afirmo que el animal piensa día y noche o revive su conflicto biológico y de noche sueña con ese conflicto, eso lleva inmediatamente a la indignación y el rechazo. Se sostiene que estos son atributos del pensamiento, algo exclusivo del ser humano. Pero no es verdad. El conflicto es análogo en el caso del hombre y el animal, es decir, en los dos sucede en los tres niveles. ¿No has oído nunca gemir a vuestro perro en sueños? Para muchos de nosotros, sobre todo aquellos que tienen determinadas ideas religiosas o ideologías, esta es una cuestión difícil de aceptar. Para mí, por el contrario, es la cosa más normal del mundo. Por ejemplo, el contenido del conflicto de envidia por el alimento es ligeramente diferente para cada tipo de raza animal. Diferente en el hombre, el contenido conflictivo está solamente traspuesto. Pero también los conflictos biológicos traspuestos del hombre se pueden reconducir siempre al modelo fundamental arcaico. Esto es todo, espero que te sirva esta información y nos ayudes a compartir. Te invito a que te suscribas al canal y le des a la campanita para que te lleguen las notificaciones cada vez que subamos un nuevo video. Saludos.